Dios le bendiga, hermanos. Los saludo con la paz de Cristo. Estamos hoy para hacer este estudio de la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, y vamos a concluir hoy con el capítulo 1, si Dios quiere. Así que le invito a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1. Y estaremos leyendo desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. Vamos a proceder entonces a la lectura de la palabra de Dios, que dice de esta manera: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado a vosotros por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a dirigir este estudio bíblico más que nada para obreros, para ministros, ¿no? Para el ministerio de la iglesia, ¿no? Sobre todo para la iglesia que está en la cárcel, en la iglesia del Pabellón 4, a quienes saludo en esta tarde. Así que, si bien está dirigido para obreros, aunque usted no sea un obrero en la iglesia, puede ser de bendición, aunque todavía no sea un líder y quizá en algún momento lo sea, o también pueda saber usted cómo se debe conducir un obrero, entonces, cómo se debe conducir un líder. El apóstol Pablo está teniendo una relación bastante conflictiva con la iglesia de Corinto, una iglesia que él fundó, una iglesia en Grecia, en un lugar muy importante, en una ciudad muy importante, como hemos dicho. Hacemos un poco de repaso y nos situamos. Corinto era una ciudad portuaria por donde pasaba mucha mercancía de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia. Había mucho tránsito, era una ciudad cosmopolita con
mucha gente de diferentes naciones. eh, y ahí Pablo estableció una iglesia donde estuvo 1 año y medio aproximadamente predicando el Evangelio y se fundó la iglesia, que la fundó el apóstol Pablo. Aproximadamente pasados unos 5 años, esta iglesia, Pablo le llegan noticias por los hermanos de Cloé, como podemos ver en 1 Corintios, de los problemas que estaban teniendo. Había muchos problemas en esta iglesia y había uno fundamental que el apóstol Pablo está queriendo solucionar, y era que había un rechazo hacia el ministerio del apóstol Pablo. Cuestionaban su apostolado, había falsos maestros, falsos apóstoles se habían metido dentro de la congregación que ponían en duda el apostolado de Pablo, y daban algunas señales de lo que a ellos les parecía que eran cosas que marcaban que por esas razones el apóstol Pablo no era un siervo de Dios, no era un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo escribe esta carta, y ahora donde nosotros estamos, una de las cosas que ellos ponían en duda era la sinceridad de Pablo para con los corintios. Porque, bueno, habían tomado un hecho y en base a ese hecho habían aprovechado ese hecho para murmurar y para sembrar la duda entre la iglesia, ¿no? ¿Y qué era lo que había pasado? Pablo les había prometido, como nos muestra en este pasaje que hemos leído, ir a visitar a los corintios. Pero esto no ocurrió. Pablo no fue a visitarlo a los corintios, estuvo en Macedonia, y él, antes de pasar a Macedonia, había quedado de pasar por Corinto, ir a Macedonia y de vuelta en su viaje de regreso para Judea a llevar una ofrenda para la iglesia de Judea que iba recogiendo por diferentes iglesias. Iba a volver a pasar por Corinto, y de ahí, dice, el plan que tenía de él era que ellos lo encaminaran, o sea, lo enviaran, lo ayudaran y financiaran su viaje hasta Jerusalén, que era el destino que quería llegar Pablo. Entonces, Pablo tenía este proyecto, tenía un plan. El plan de Pablo era primero ir a Corinto, de Corinto ir hasta Macedonia, en Macedonia recoger la ofrenda de los hermanos macedónicos que habían pedido por favor participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén y de Judea, y después volver. ¿Qué pasaba con los creyentes de Macedonia? Macedonia era una zona que estaba pasando muchos problemas económicos y había mucha pobreza. Entonces, y Corinto era al revés, era una zona rica, ¿no? Era una ciudad rica, y la iglesia era una iglesia que no le faltaba de nada, como dice, no solo en las cosas espirituales, sino también en las materiales. Era una iglesia bendecida también en lo material. Entonces, como para no sobrecargar a los macedonios y irse desde Macedonia a Jerusalén, ¿no es cierto?, que era un trecho muy largo, un viaje muy largo y costoso, lo que iba a hacer Pablo era ir, tomar la ofrenda en Macedonia, volverse de nuevo a Corinto, y que fueran los corintios, que tenían más recursos materiales, lo que lo encaminaran, como dice la palabra aquí, hacia Jerusalén, le ayudaran con los gastos para viajar a llevar la ofrenda que tenía para la iglesia en Jerusalén, que estaban pasando por momentos muy difíciles porque había hambre en esa zona. Así que toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba colaborando con la iglesia madre, vendría a ser que era la iglesia de Jerusalén. Nos muestra aquí la palabra de Dios que dice
que una de las cosas que también señalaban como que Pablo, y ya lo hemos tratado, no era un verdadero apóstol de Jesucristo, era por todas las pruebas, por todos los sufrimientos, por todas las cosas que estaban pasando, y decía, bueno, no puede ser alguien que tenga que pasar tanto sufrimiento, tenga tantas adversidades, le vayan tantas cosas mal, sea azotado, tenga naufragios, tengan que descolgarlo desde una muralla porque lo buscaban para matar, tenga tantos problemas, tantas luchas, tantas adversidades, y le toca sufrir tanto, aún tenía problemas en su cuerpo, dice que tenía un aguijón en la carne, que él había pedido al Señor que se lo sacara, y el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ese sufrimiento para ellos, para estos falsos apóstoles, era un símbolo de que, un signo de que Pablo no era bendecido por Dios. Porque si fuera un apóstol bendecido por Dios, tenía que ser prosperado. Y Pablo era un hombre que tenía muchas luchas, muchos sufrimientos, pasaba por momentos de escasez, dice, de necesidad. Y como un siervo de Dios, un apóstol, va a estar pasando por escasez y por necesidad. ¿No es cierto? Predicaban un evangelio de la prosperidad, predicaban el pare de sufrir. Entonces, si era un siervo de Dios, no podía estar pasando necesidades, tenía que ser bendecido, tenía que ser prosperado. Pablo ni casa tenía, no tenía casa, no tenía un lugar, era un hombre que trabajaba con sus manos para sostenerse, y sobre todo, y aparte de eso, también era un hombre que no era un gran orador, ¿no es cierto? Pablo decía que él era tosco para hablar, pero no lo era en el conocimiento. Entonces eso lo criticaban, también eso era un motivo de crítica para el apóstol Pablo. Entonces aquí Pablo, cuando se dirige a ellos, hablando sobre esa falta de sinceridad que le achacaban los falsos apóstoles y los falsos maestros, y eso que estaba aprendiendo en la congregación de Corinto, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, ¿no? Entonces, Pablo tenía una regla en su vida, ¿no? Que procuraba delante de Dios y delante de los hombres de tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Esa era una regla en su vida, ¿no? Entonces, todo lo que hacía lo hacía con una conciencia limpia delante de Dios. No era que él pensaba una cosa y decía, bueno, voy a ir a Macedonia, y después le dice a los Corintios que los iba a ir a visitar y después no va y cambia de planes y se va para otro lado, ¿no? Y entonces dice, primero nos dijo que sí y ahora nos dice la realidad, después en la práctica no va, dice que no. Entonces, eso le criticaban a Pablo, su falta de sinceridad o de transparencia. Y Pablo dice, yo tengo una conciencia limpia, ¿no? Y con esa manera nos conducimos delante de la gente del mundo y mucho más con la iglesia de Jesucristo y con ustedes, que ellos eran él era el padre espiritual de esa iglesia, era el que había fundado esa iglesia, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar cosas que nos pueden ayudar a nosotros también en el ministerio, porque seamos hijos de Dios y porque seamos ministros, obreros del Señor, no quiere decir que no vamos a pasar sufrimientos. Eso no puede ser de esa manera, no es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es que decir, bueno, yo
soy un siervo de Dios, tengo que ser bendecido, tengo que ser prosperado, no tengo que enfermarme, no tengo que pasar necesidad, no tengo que tener luchas en mi familia, no tengo que tener problemas de diversos tipos en el trabajo, en todas estas cosas. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña que Pablo pasaba por muchos sufrimientos, como en este mismo capítulo dice, porque está diciendo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, esta era lo que Pablo estaba viviendo, y estas eran las marcas de un apóstol realmente, ¿no? Los otros falsos apóstoles tenían otras marcas, otras cosas que identificaban lo que era un apóstol, como ser bendecido, ser prosperado, que le vaya bien, las riquezas, la elocuencia, todas estas cosas, el conocimiento humano, la sabiduría humana, ¿no es cierto? Y Pablo le está presentando lo que realmente es ser un verdadero siervo de Dios, ¿no? Y entonces, un verdadero siervo de Dios puede pasar muchas tribulaciones. Y no quiere decir que porque uno esté pasando tribulaciones, esté pasando sufrimiento, sea a consecuencia del pecado. Porque una de las cosas que pensarían es, si está pasando tantos sufrimientos, está pasando tantas pruebas, es porque Dios lo está castigando, es porque Dios lo está disciplinando y porque hay pecado. Es lo mismo que le pasaba a Job con sus amigos, ¿no? Si nosotros encontramos la vida de Job y sus amigos, Job tenía un problema con los amigos. Cuando le pasó todo lo que le pasó a Job, ¿no es cierto? Era un hombre bendecido y prosperado, y de pronto perdió todo lo que tenía, se enfermó, perdió sus hijos, lo maldijo su esposa, y, y entró en una situación tremenda de tribulación, ¿no es cierto?, de sufrimiento. Y cuando vinieron los amigos, 3 amigos que supuestamente venían a consolarlo, en vez de consolarlo, lo juzgaron, lo condenaron a esos amigos, ¿no? Y justamente tomaron esta actitud con Job. Entonces estos amigos tenían 3 posiciones, los 3 amigos de Job. Uno decía, puesto que Dios es justo, ¿no es cierto? Eso en resumen de todo lo que habla el libro de Job, de la charla entre Job y sus amigos. Puesto que Dios es justo, no cabe duda que Job merece el sufrimiento que está experimentando. Entonces, Dios en su justicia está haciendo que Job pase por esto porque Job se lo merece, ¿no? Y quizás era lo mismo que tenían en mente con el apóstol Pablo aquellos hermanos de la iglesia de Corinto, incentivados o insuflados esos pensamientos por los falsos apóstoles. Entonces, otro de los amigos de Job decía, los hombres impíos, los hombres malos, pecadores, siempre son castigados, no se salvan de ser castigados, decía. Entonces, Job estaba recibiendo un castigo, estaba pasando un momento tremendo, entonces seguro que por eso, porque ese castigo lo estaba recibiendo, porque era seguro que entonces Job estaba en pecado, porque los hombres malos, los hombres impíos, los hombres pecadores, son castigados por Dios. Y entonces, si está siendo castigado por Dios, es porque él ha estado en pecado seguramente. Y después vino el otro amigo, y el otro amigo ya directamente lo acusa a Job directo de ser merecedor de lo que sufre. Él ya no pone la duda, ya no siembra la duda, sino que va directamente y lo acusa. Vos estás sufriendo a causa de tus pecados, ¿no? Y aún le nombra los pecados que fueron que supuestamente Job había cometido. Nada de esto era así. Los propósitos de Dios para que él pasara por esos sufrimientos eran totalmente distintos a los que los amigos tenían pensado, ¿no es cierto? Y aquí la palabra de Dios nos enseña que un hombre del Señor, un obrero de Cristo,
tiene que estar dispuesto a padecer por el Señor, ¿sí? A ser partícipe de los padecimientos de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? A tomar su cruz y seguirle, ¿no es cierto? Aquí tomaremos la cruz y cuando estemos en la presencia de Dios, en la gloria, entonces tendremos la corona. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, dice un viejo himno que cantábamos siempre. Así que, queridos hermanos, esto nos lleva a esta parte en cuanto a lo que le pasó a Pablo ahora, hablar sobre ese viaje que no se llegó a concretar y entonces eso lo usaban para decir, Pablo dice una cosa y después hace otra, no es sincero, dice sí y después es no, o dice no y después es sí, entonces lo criticaban por eso y dice, entonces así la palabra del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Cuando dice para que tuvieseis una segunda gracia, quiere decir, yo los voy a visitar una vez, voy a Macedonia, vuelvo y tienen una segunda gracia, una segunda bendición de parte de Dios para la iglesia, ¿no es cierto? En otros lados dice cuando habla de los romanos, dice para comunicarles algún don espiritual, para llevar una palabra de Dios, para que el Espíritu Santo esté ministrando a la iglesia de Corinto a través de Pablo, ¿no es cierto? Y que ellos tengan una segunda gracia del Señor con la visita de Pablo, no una vez, sino dos veces. Ese era el plan que tenía Pablo. Ese plan no lo pudo llegar a concretar Pablo, ¿no es cierto? Nunca se cumplió. Dice, y entonces la palabra de Dios nos muestra a lo siguiente, dice, así que al proponerme esto, dice Pablo, usé quizá de ligereza, lo hice, fue una insensatez mía, me apuré en decirlo, no oré, no busqué la dirección del Señor. ¿Qué pasó con lo que Pablo dice? O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí. Sí, no, yo soy una persona, un siervo carnal que primero digo una cosa y después hago otra, ¿no? Que, por ejemplo, yo soy un ministro del Evangelio que digo, voy a ir a visitar a tal hermano, voy a hablar con tal hermano y después no lo hago, no me olvido o no hago caso, o en el momento digo, sí hermano, voy a estar orando por vos. ¿Cuántas veces decimos, sí hermano, voy a estar orando por vos? Y después no oramos, o sea, decimos sí y después no lo hacemos, después es no. Entonces, Pablo dice, yo no soy así, mi vida, mi ministerio en el Señor no es de esta manera, no es así, ¿no es cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo acá. No actúe carnalmente, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros aquí entonces tenemos que ver con respecto a cuál es la voluntad de Dios y cómo tomar decisiones sabias y hacer planes sabios para nuestra vida, ¿no es cierto? Ese es un gran tema, ¿no es cierto? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios sobre lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer para no errarle, para no equivocarnos? Y bueno, a veces nos muestra la palabra de Dios, nosotros tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestros caminos y Dios tiene otros pensamientos y tiene otros caminos. Sus caminos no son nuestros caminos y nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando decimos voy a ir a tal lado o voy a hacer tal cosa, como dice el apóstol Santiago, perdón, el apóstol no, cuando dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo en su carta, eh, la palabra de Dios dice que él dice, no digamos iré a tal lado o haré tal cosa, sino si el Señor quiere iré a tal lado, si el Señor quiere haré tal otra cosa, ¿no es cierto? Porque es la decisión del Señor el que maneja nuestra vida, el que manejaba la vida del apóstol Pablo, es
el Señor. Entonces, Él es el Señor, es el amo, es el dueño, es el que nos dirige, es el que toma las decisiones. Pablo quería irse para el Asia, pero cuando iba en camino para el Asia, el Espíritu Santo le habló, le prohibió ir al Asia y después se le apareció el varón macedonio y le dijo que tuvo una visión de Dios, pasa a Macedonia. Entonces, le cambió Dios los planes que tenía a Pablo. ¿Lo estaba haciendo en la carne? No, estaba simplemente un hombre que estaba planificando lo que iba a hacer. ¿Estaba mal lo que estaba haciendo? No, no estaba mal, porque él lo estaba usando según su razonamiento, según lo que él pensaba que él era lo mejor, ¿no es cierto? Pero también estaba abierto a lo que Dios podía hacer, ¿no? Y cómo Dios podía cambiar las cosas después, ¿no es cierto? Porque nosotros hacemos planes, oramos y hacemos planes, pero puede ser que después Dios nos cambie esos planes, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros estemos fuera de la voluntad de Dios o que seamos personas que pensamos una cosa y después hacemos otra, ¿no? Entonces ellos decían, usted nos está como escribiendo pero estaban como queriendo leer entre líneas lo que Pablo le decía, ¿no? Usted está escribiendo una cosa pero nos quiere decir otra, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces estaban tratando de interpretar lo que Pablo les decía, y Pablo dice, no, yo lo que te escribo es sencillo, es sincero, es sencillo lo que yo digo y lo que nosotros decimos, es así como ustedes lo leen y entienden, no hay nada escondido en lo que nosotros decimos. No tenemos un doble discurso, no tenemos nada que nos dejamos guardado o decimos algo y queremos decir otra cosa. Decimos realmente lo que Dios pone en nuestro corazón para decir y lo hacemos con sinceridad y lo hacemos con sencillez, para que lo puedan entender claramente y nadie dude al respecto. Así que nosotros podemos encontrar aquí que necesitamos muchas veces, constantemente diría, tomar decisiones. A veces hay decisiones que son muy importantes en nuestra vida en cuanto a cómo conocer la voluntad de Dios. Y eso puede marcar el rumbo definitivo de tu vida futura en el servicio cristiano, ¿no es cierto? Como por ejemplo, vos te convertís a Cristo, ahora sos un hijo de Dios y suponete que sos soltero, ¿no es cierto? Y no tenés esposa. Entonces estás pidiendo a Dios por una esposa. Entonces la elección de quién va a ser tu cónyuge es fundamental, ¿no es cierto? Porque tiene que ser dentro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? El lugar donde vas a trabajar, si vas a servir a Dios o no lo vas a servir a tiempo completo, si te vas a dedicar a qué es lo que Dios tiene planeado para tu vida. Entonces, todas esas decisiones que son trascendentes, importantes, necesitamos tener una decisión clara del Señor y no movernos hasta que realmente tengamos seguridad de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si vos estás ante una decisión importante de tu vida, no la tomes a la ligera, no la tomes a la ligera. Si no estás seguro, entonces, de qué es la voluntad de Dios, a veces es nuestra voluntad, según nuestra emoción, según lo que nosotros sentimos o lo que queremos o lo que deseamos, pero por ahí puede que no sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nos ponemos en cuenta? El rey David decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, Dios mío, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros cuando pedimos algo al Señor, la palabra de Dios nos enseña que dice, cualquier cosa que pida en mi nombre le será hecho. ¿No? Entonces dice, bueno, yo puedo pedir cualquier cosa y Dios me lo va a dar, porque así dice que yo pido cualquier cosa y Dios me lo va a dar. Entonces, y si no lo tengo y viene el que te dice eso y te dice, lo que pasa es que usted no recibe porque no tiene fe. No, 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 no es así. O que te dice,
bueno, usted no está recibiendo eso que pidió porque está en pecado. Quizá realmente no sea así, no sea así, porque las promesas esas de Dios son promesas condicionales del Señor, ¿sí? Y cuando dice la palabra de Dios que pidamos cualquier cosa en su nombre, quiere decir de acuerdo a su voluntad, no de la nuestra. Cuando decimos en su nombre, en nombre de Jesús, en lugar de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Jesús estamos pidiendo. Entonces, si pedimos de acuerdo a su voluntad, como dice Primera de Juan capítulo 5, ¿no es cierto? Si pedimos al Señor algo conforme a su voluntad, entonces tenemos la seguridad de que vamos a recibir eso que pedimos, porque nuestra voluntad está en sintonía con la voluntad de Dios. Y entonces esa es una razón. Entonces, para que realmente las cosas fueran de esa manera, ¿no es cierto? Tiene que, esa oración que estamos haciendo, tiene que estar en sintonía con la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces, mi voluntad tiene que estar integrada y unida a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor, y cuando pedimos dentro de la voluntad de Dios, tenemos las peticiones que le hayamos demandado, ¿no es cierto? Si no, probablemente el Señor nos diga que no también a la petición que nosotros le hacemos, porque quizás sea malo para nuestra vida. Pero a veces ocurre que Dios no está avalando determinada decisión o no es su voluntad determinada decisión, pero nosotros seguimos insistiendo con eso, seguimos insistiendo, ¿no? Y hay cosas muy claras que tenemos para saber si es la voluntad de Dios o no. Si hay algo que es claro, es que si lo que nosotros vamos a hacer está en contra de lo que la palabra de Dios enseña, no es bíblico, no es lo que la Biblia enseña, transgrede la ley de Dios, es pecado. Por ejemplo, si yo me pongo de novio, me quiero casar con una persona inconversa, entonces es segurísimo que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo dice. Me enseña que no me puedo unir en yugo desigual. Yo le puedo dar todas las vueltas que quiera, de que sí, que después la voy a llevar a la iglesia, que esto y que el otro, que él me prometió, que esto y que el otro, pero realmente no es cristiana. Entonces, como vos querés que sea cristiana, o se adapte a lo que Dios dice, y capaz que esa mujer, para convencerte, porque ella también quiere hacerse novio con vos o formar pareja con vos, te dice, sí, yo voy a ir a la iglesia, pero no va. Y no solamente no va ahora, sino que después no va a ir menos todavía a la iglesia, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, que si es algo en contra de la voluntad de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que aplicarla a nuestra vida, no solamente ser conocedor, sino ser hacedor de la palabra, ¿sí? Porque si no nos sirve de nada, yo puedo conocer mucho la palabra de Dios. Hay en la cárcel me ha pasado de conocer hermanos que conocían mucho la palabra de Dios y eran maestros de la palabra de Dios, pero realmente no ponían en práctica eso que realmente conocían. O eran muy poquito de lo que conocían, de lo mucho que conocían, que lo ponían en práctica y terminaron apartándose del Señor, ¿no es cierto? Y hay otros hermanos que quizás no conocían tanto la Biblia, no eran tan, no tenían tanta capacidad para predicar o para enseñar la palabra o tanta luz sobre la palabra de Dios, pero eran obedientes a la palabra de Dios, eran obedientes y andaban de acuerdo a la luz que Dios les daba, y Dios de esa manera te bendice y te prospera, ¿sí? Cuando uno hace la voluntad de Dios, entonces el Señor nos bendice, eso sin duda. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos orar por algo que está en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Y tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí?
Yo tengo que orar para ir a algún lado o para salir de tal lado y le pido al Señor, Señor, yo quiero salir de acá, quiero ir a hacer otra cosa, quiero ir a otro trabajo, que está privado de su libertad, quiere salir en libertad y está pidiéndole al Señor, o el que tiene un trabajo y quiere cambiar por otro mejor, entonces, y todas estas cosas que necesitamos la dirección del Señor de qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Y pedirle al Señor, ¿no? Y saber de que en sus manos está nuestro tiempo, ¿sí? Que los tiempos sean del Señor y Él hace como quiere y que yo me tengo que sujetar a la voluntad de Dios y no cuando me parece que Dios se tarda tratar de solucionar eso y apurar las cosas yo, porque entonces ahí sí me puedo equivocar en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida. Eh, Así que el apóstol Pablo dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Entonces, ¿qué le está diciendo? Bueno, miren, yo como hombre soy humano, no soy Dios. Entonces, yo pensaba que iba a poder ir, pero después Dios cambió mis planes. Y yo no fui. Yo les había dicho que iba a ir, pero no fui, pero no fue porque yo no fui sincero con ustedes. Es porque Dios tenía otra cosa planeada, ¿sí? Entonces, y no es porque yo actué con ligereza, sino que las cosas fueron de esta manera. Entonces, pero a pesar de que yo dije una cosa y después no la hice porque me surgieron problemas que yo no pude ir, entonces, eso no quiere decir que lo que yo les enseñé a ustedes, también ustedes lo tienen que descartar como si es algo que no fuera verdad tampoco, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que uno, por ejemplo, un pastor como yo, o un siervo, o un obrero, ¿no es cierto?, esté enseñando la palabra de Dios y lo que te enseña la palabra de Dios, que está conforme a su palabra, y lo que predica y lo que habla, es conforme a la palabra de Dios. Pero después vos veas que hay fallas en su vida, de que hay cosas que no las hace conforme a la palabra de Dios o que le erra, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que todo lo que te enseñó tampoco sirve, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, pero no quiere decir que si un siervo, un pastor, un obrero, nosotros vemos que hay algo que de lo que dice que no está de acuerdo a lo que nos dijo antes o que no hizo lo que dijo que iba a hacer, eso no quiere decir que yo tengo que desechar todo lo que me enseñó, porque la palabra de Dios no cambia y Dios es fiel, ¿no es cierto? Los hombres podemos cambiar de manera de pensar, podemos cambiar las cosas, cambiar lo que vamos a hacer, pero Dios no cambia. Sus promesas, dice la palabra del Señor aquí, en este maravilloso texto, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Qué maravilla, ¿no es cierto? Nosotros, nuestra palabra puede cambiar, pero la de Dios no. Dios lo que dice lo hace. Sus promesas son fieles y verdaderas, ¿sí? Sus promesas son todas sí y amén. En Jesucristo se cumplen todas esas promesas. Dios prometió a Abraham una descendencia y se la dio. Y a través de la simiente, y esa simiente era Cristo, y ese Cristo vino, ¿sí? Dios le prometió a David que iba a tener un reino para siempre, iba a ser a través de Jesucristo, y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David. Amén. Entonces, todas las promesas que están en la Biblia, que Dios nos hizo, se cumplieron en Jesucristo y se cumplirán y se siguen cumpliendo. Y toda la palabra de Dios que está, todas las promesas de Dios son para nosotros en el sí y en el amén. Y en eso tenemos que poner nuestra fe, saber que Dios es fiel. Aunque nosotros permaneciéramos infieles, Dios es fiel a su palabra y Dios
no cambia, su sí es sí y su no es no y no va a cambiar, ¿sí? Entonces, yo no le puedo doblar el codo a Dios, ¿sí? Entonces, si hay una cosa que Dios te dice no, no es que yo voy a orar y para que después Dios me diga que sí, es imposible. No es un abuelito, Dios que cambia, que quiere quedar bien con el nieto. Dios es el Señor de nuestras vidas. Él es el que sabe realmente qué es lo mejor para vos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que Dios quiere para nosotros y entender cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y aquí vemos unas cosas. Dice, bueno, Dios nos ha dado salvación. Esa salvación que nos ha dado el Señor y que nosotros hemos recibido es una promesa de futura redención total cuando estemos en la presencia de Dios y ahora sabemos que somos salvos. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo tenemos esa seguridad de parte de Dios? Primero porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y lo que Dios dice en su palabra así es verdad. Su palabra es verdad y se cumple. Y la hemos vivido y la hemos experimentado. Y aparte dice, el que nos confirma esto es Dios, es el Señor Jesús el que confirma nuestros corazones. Dice la Biblia que el Espíritu nos da testimonio, nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, ¿sí? Nos confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos confirma, dice, y Él nos ha dado justamente el Espíritu Santo como el sello del Espíritu Santo, y cuando se habla de sello, se habla de decir, bueno, esto es mi propiedad, quiere decir nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios, tenemos el sello de Dios, la marca de Dios, ¿sí? Algunos están preocupados por la marca de la bestia, por el sello, por el 666. Bueno, los cristianos no tenemos que preocupar para nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sello de Dios. El Espíritu Santo, que es lo que muestra que nosotros somos de Cristo, que hemos sido redimidos, comprados, lavados por la sangre de Jesús. Y ese es el sello de autoridad, ¿no es cierto? Un rey cuando tenía un anillo con su sello y lo ponía sobre algo, eso sabía que eso era propiedad del rey. Si mandaba una carta, esa carta con ese sello del rey, eso aseguraba que eso era del rey, que provenía del rey, ¿no es cierto? Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha dado un sello, es el Espíritu Santo habitando en el corazón de cada uno de los creyentes. Ese dice acá, es las arras del Espíritu. Cuando habla de las arras nos habla de la garantía. Es como un anticipo el Espíritu Santo de lo que nosotros vamos a vivir en el cielo. Es decir, bueno, te doy esta parte y después te doy mucho más cuando estés en mi presencia. Es las arras, es la garantía de que vamos a recibir la redención prometida por el Señor. Dios te bendiga y puedas disfrutar en el Señor este tiempo y estés sabiendo que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, que pasaremos tribulaciones, pero también seremos consolados y seremos sacados adelante. Y cuando la palabra de Dios habla de que seremos consolados por el Señor, habla de ser fortalecidos por Dios. Cuando clamé, me respondiste, dice el rey David, y fortaleciste mi alma con vigor, ¿sí? Así que eso significa consolación, que cuando vos vas, clamás a Dios y estás en sufrimiento, en amargura, en tristeza o en angustia, y dice, Dios responde y fortalece nuestra alma con vigor en medio de las tribulaciones, ¿sí? Y Él nos dirige, nos ayuda, nos muestra su voluntad, ¿sí? Nos dirige por el camino, nos enseña por la senda que debemos andar,
Dice, por más torpe que fuere el que anda por esta senda, por este camino de santidad, no se extraviará ni a derecha ni a izquierda. Dios te llevará de victoria en victoria y aquel que comenzó en vosotros la buena obra la completará. Que Dios te bendiga mucho.